El mundo está al borde de un cambio sin precedentes. Guerras, pandemias, crisis económicas, desastres naturales. Cada día, los eventos que presenciamos parecen sacados de antiguas profecías. Pero, ¿son solo coincidencias o señales claras de que el final está más cerca de lo que imaginamos? La Biblia dejó advertencias precisas sobre lo que ocurriría en los últimos tiempos, y Nostradamus predijo eventos que hoy parecen cumplirse con asombrosa exactitud. ¿Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías? ¿Realmente nos encaminamos hacia el Apocalipsis? En Legado de Dios, exploramos las señales, las profecías y las revelaciones que podrían estar marcando el destino de la humanidad. Si crees que el mundo sigue un rumbo normal, lo que descubrirás hoy podría hacerte cambiar de opinión para siempre. Las profecías bíblicas y los eventos actuales. Las señales están aquí y son innegables. Desde hace siglos, la Biblia ha advertido sobre señales que marcarían los últimos tiempos. Hoy, esas señales se manifiestan ante nuestros ojos con una precisión inquietante. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías? ¿Se está acercando el fin del mundo tal como lo conocemos? Mateo 24, 6-7 nos advierte: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Guerras y conflictos, el mundo en caos. Cada día, los titulares de las noticias nos muestran un planeta sumido en conflictos sin precedentes. Naciones enteras al borde de la destrucción, pueblos devastados, una tensión geopolítica que parece no tener fin. En los últimos años, hemos visto guerras que han cambiado la historia, conflictos en Medio Oriente, crisis en Europa del Este, tensiones entre potencias mundiales como Estados Unidos, China y Rusia. Nunca antes habíamos estado tan cerca de un enfrentamiento global que podría desatar una catástrofe sin retorno. ¿No es exactamente lo que nos advirtió la Biblia? ¿Cómo es posible que palabras escritas hace más de 2000 años describan con tanta exactitud lo que hoy estamos viviendo? Pestes y pandemias. Una humanidad enferma. Las Escrituras también nos hablaron de pestes que azotarían a la humanidad en los últimos tiempos. La pandemia reciente dejó una marca imborrable en la historia moderna. Pero no solo fue una crisis sanitaria, sino el inicio de una era donde nuevas enfermedades surgen de manera alarmante. Los expertos advierten sobre nuevas amenazas virales, epidemias que podrían superar lo que ya hemos vivido. Enfermedades desconocidas, mutaciones incontrolables. ¿Estamos viendo la advertencia cumplida de que las pestes serán parte del juicio final? Terremotos y desastres naturales. La tierra en agonía. Lucas 21:11 nos dice: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. El planeta está en un estado de agitación sin precedentes. Terremotos devastadores en regiones donde nunca antes se habían registrado, erupciones volcánicas simultáneas, tormentas, huracanes y cambios climáticos extremos. Cada año, el número de catástrofes naturales aumenta. Los expertos intentan explicarlo con teorías científicas, pero la Biblia ya lo había anunciado hace siglos. La pregunta es: ¿cuánto más podrá soportar la humanidad antes de que todo colapse? La explosión del conocimiento. Daniel 12:4 y el avance tecnológico descontrolado. Daniel 12:4 nos habla de algo sorprendente: la ciencia se multiplicará. Hoy vivimos en una era en la que el avance tecnológico es incontrolable. Inteligencia artificial, biotecnología, control digital, implantes cerebrales, lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es una realidad. Pero aquí está el punto clave: la tecnología nos está llevando a una dependencia absoluta. La inteligencia artificial está comenzando a reemplazar a los humanos, el dinero en efectivo está desapareciendo y el control digital es cada vez más fuerte. ¿Es esto la preparación para el nuevo orden mundial? ¿Es posible que la profecía de que nadie podrá comprar ni vender sin la marca esté más cerca de lo que pensamos? Señales en el cielo. El mensaje olvidado. Lucas 21:25 dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En los últimos años, hemos sido testigos de eventos astronómicos sin precedentes. Eclipses raros, alineaciones planetarias extrañas,
asteroides pasando peligrosamente cerca de la Tierra. Y lo más inquietante, el Sol y la Luna han mostrado anomalías que los científicos no pueden explicar del todo. ¿Podrían estas señales ser advertencias de que algo grande está por ocurrir? ¿Qué significan estas señales para nosotros? Si tomamos todas estas señales juntas, lo que vemos es un cuadro claro: la profecía se está cumpliendo. La pregunta es, ¿estamos listos? Lo que viene podría cambiar la historia para siempre. La Biblia nos da advertencias, pero también nos ofrece una salida. En Legado de Dios, seguiremos explorando estos temas en profundidad. Lo que estás por descubrir en la siguiente parte podría cambiar tu perspectiva para siempre. Las predicciones de Nostradamus y sus impactantes coincidencias. ¿Cómo pudo predecir eventos con tanta precisión? A lo largo de la historia, muchas figuras han intentado predecir el futuro, pero pocas han causado tanto impacto como Nostradamus. Sus escritos, llenos de mensajes crípticos y enigmáticos, han sido interpretados por generaciones y han demostrado, en múltiples ocasiones, una precisión inquietante. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVI prever acontecimientos que marcarían la historia de la humanidad siglos después? ¿Son solo coincidencias o advertencias que aún debemos descifrar? En esta segunda parte, exploraremos algunas de sus profecías más impactantes y su conexión con el mundo actual. Nostradamus y las guerras mundiales. Uno de los aspectos más impactantes de las profecías de Nostradamus es su aparente referencia a los conflictos más devastadores de la historia moderna, las dos guerras mundiales. En sus cuartetas, escribió: «De lo más profundo de Occidente de Europa, de pobres gente un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas y su fama en el Oriente más crecerá». Muchos estudiosos creen que este verso hace referencia a Adolf Hitler, quien nació en Austria, Europa Occidental, creció en la pobreza y utilizó su poder oratorio para movilizar a las masas. Además, su influencia se extendió hasta el Oriente con la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta es, ¿predijo Nostradamus un tercer conflicto mundial? Otro de sus versos menciona: «La gran guerra empezará en Francia y toda Europa será atacada, larga y terrible será para todos. Luego, al final, habrá paz pero pocos la disfrutarán». Las tensiones actuales entre grandes potencias han llevado a muchos a preguntarse si estamos al borde de un nuevo conflicto global. Con los eventos en Europa del Este y Medio Oriente, los expertos advierten que un enfrentamiento a gran escala nunca ha estado tan cerca. ¿Podría ser esta la guerra que Nostradamus predijo hace siglos? Predicciones sobre catástrofes y colapsos económicos. Nostradamus también habló de desastres naturales y crisis económicas que sacudirían al mundo en los tiempos venideros. Uno de sus escritos dice: «El cielo se oscurecerá, la tierra temblará, los océanos se levantarán y el fuego consumirá las grandes ciudades». En los últimos años, hemos visto huracanes más destructivos, terremotos devastadores y eventos climáticos extremos sin precedentes. Algunos científicos advierten que la naturaleza se está volviendo cada vez más impredecible, pero ¿es esto simplemente un ciclo natural o estamos viendo el cumplimiento de estas advertencias proféticas? Por otro lado, el sistema financiero global se encuentra en una situación crítica. Nostradamus escribió: «Los ricos morirán muchas veces antes de su muerte, el oro perderá su brillo, y el hambre se esparcirá por la tierra». Las crisis económicas, la inflación descontrolada y el colapso de bancos han llevado a muchas naciones al borde de la recesión. Algunos expertos sugieren que estamos a un paso de una crisis financiera global que podría cambiar el orden mundial. A lo largo de la historia, muchos han intentado identificar quién podría ser esta figura. Algunos creen que se refiere a un líder futuro, alguien que aún no ha llegado al poder pero que cambiará el destino del mundo. En otro pasaje, Nostradamus escribió: «El anticristo surgirá del este y gobernará con fuego y sangre. Su poder no tendrá límites y su caída marcará el inicio de la última gran guerra». ¿Podría esta figura estar relacionada con la profecía bíblica del anticristo? ¿Estamos cerca de presenciar la llegada de este personaje? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Si las profecías de Nostradamus ya han acertado en tantas ocasiones, ¿qué nos impide pensar que sus advertencias sobre el futuro también se cumplirán? Las señales están aquí: guerras, desastres naturales, crisis económicas y la posible llegada de un líder que cambiará la historia para siempre. La pregunta es,
¿Estamos preparados para lo que viene? En la siguiente parte, analizaremos qué dicen otras profecías y cómo podemos entender lo que el destino nos depara. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. ¿Estamos en los últimos tiempos? La cuenta regresiva ha comenzado. ¿Estamos preparados? Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado cuándo llegará el final de los tiempos. Pero lo que antes parecía una profecía lejana, hoy se está desarrollando ante nuestros ojos. Las señales están por todas partes: el colapso de las economías, el auge de conflictos en Medio Oriente y desastres naturales cada vez más intensos. ¿Es esto una simple coincidencia, o son las advertencias que la Biblia y los profetas nos dejaron para este momento? Veamos las pruebas que indican que estamos viviendo los últimos días de la humanidad tal como la conocemos. Crisis global, desmoronamiento de la economía y gobiernos. Uno de los síntomas más alarmantes de los tiempos finales es la inestabilidad económica mundial. Las Escrituras advierten en Apocalipsis 6:6 sobre un escenario donde el hambre y la pobreza se apoderarán del mundo. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Este pasaje describe una crisis económica en la que los alimentos básicos serán un lujo inalcanzable. Hoy, la inflación golpea a millones de personas, los mercados colapsan y cada vez más naciones enfrentan recesiones sin precedentes. Nostradamus también habló de un colapso financiero global, escribiendo: el oro perderá su brillo, y la humanidad llorará por su pan. El sistema económico mundial parece estar al borde del colapso. La deuda de los países crece de manera insostenible, los bancos se tambalean y el poder adquisitivo se reduce con cada crisis. ¿Será esta la antesala del nuevo orden mundial que controlará la economía bajo un solo gobierno? Aumento de conflictos en Medio Oriente y su relación con las profecías. Las guerras y tensiones en Medio Oriente han sido una constante en la historia, pero en los últimos años han alcanzado niveles alarmantes. Jesús advirtió en Mateo 24, 6-7. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Los conflictos en esta región no solo son políticos, sino que tienen implicaciones proféticas. La Biblia señala a Jerusalén como el epicentro de los eventos del fin de los tiempos. En Zacarías 12, 2-3, se menciona que la ciudad será motivo de conflictos para todas las naciones. He aquí, yo haré a Jerusalén copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hoy, las tensiones en Israel, Irán y otras naciones de Medio Oriente han alcanzado un punto crítico. Las potencias mundiales están involucradas, y la posibilidad de una guerra global está más latente que nunca. Nostradamus también predijo un gran conflicto global, escribiendo: habrá fuego y sangre en el desierto, y los grandes reinos caerán. ¿Será este el conflicto que desencadenará la última guerra profetizada en el Armagedón? Desastres naturales cada vez más devastadores. Los desastres naturales siempre han existido, pero en los últimos años han aumentado en frecuencia e intensidad. Jesús lo profetizó en Lucas 21-25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes por el bramido del mar y de las olas. Hoy vemos cómo huracanes, incendios, terremotos y olas de calor récord azotan al mundo entero. Nostradamus también dejó advertencia sobre esto. La tierra temblará en lugares jamás vistos, y el agua cubrirá ciudades enteras. En los últimos años, los terremotos han devastado comunidades en Turquía, Haití y México. Las inundaciones han arrasado ciudades enteras en Asia y Europa. Los incendios forestales consumen miles de hectáreas cada año, y el derretimiento de los polos avanza sin control. La pregunta es, ¿estamos viendo el cumplimiento de estas profecías o esto es solo el comienzo? La humanidad ante su destino. La crisis económica, las guerras y los desastres naturales no son eventos aislados. La Biblia y Nostradamus parecen haberlo anticipado con precisión. El mundo tal como lo conocemos está cambiando rápidamente, y las señales indican que estamos más cerca que nunca del cumplimiento de las profecías finales. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿La humanidad está preparada para lo que viene?
Lo cierto es que la cuenta regresiva ha comenzado. En la siguiente parte, exploraremos lo que podemos hacer para prepararnos y entender cómo enfrentar el futuro. No te lo pierdas, porque el tiempo se está agotando. El tiempo se agota. El destino del mundo está escrito. ¿Qué podemos hacer? Hemos recorrido las señales más impactantes que advierten sobre el fin de los tiempos. Desde crisis económicas hasta guerras y desastres naturales, cada profecía parece cumplirse con una exactitud aterradora. Pero la pregunta más importante no es si estamos en los últimos días, sino qué debemos hacer al respecto. Las profecías no fueron escritas para infundir miedo, sino para advertirnos y prepararnos. En Mateo 24:42, Jesús nos dejó una instrucción clara. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este no es un mensaje de terror, sino un llamado a estar alertas y preparados. Así como nos preocupamos por protegernos de desastres naturales o crisis económicas, también debemos fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Estamos listos para lo que viene? ¿Hemos construido una relación firme con Dios o seguimos ignorando las señales? Las Escrituras nos invitan a buscar la verdad, a no dejarnos llevar por la distracción del mundo y a fortalecer nuestra fe en tiempos de incertidumbre. No es tiempo de ignorar las señales. Cada generación ha creído que el fin está lejos, que aún hay tiempo. Pero los eventos actuales muestran lo contrario. El reloj está corriendo y el desenlace se acerca. Hoy tenemos dos opciones: ignorar las señales o despertar. Las profecías no son un mito ni una simple teoría. Son advertencias que nos dan la oportunidad de tomar decisiones ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es momento de abrir los ojos. Es momento de prepararnos. Es momento de actuar. ¿Las escucharás? Las profecías no son un cuento, son advertencias. La pregunta es, ¿las escucharás? El destino del mundo ya está escrito. Pero el destino de tu alma aún está en tus manos.